Llegó una araña. Detalles. Escrito por William Brooks. Categoría: El pequeño libro del Apocalipsis capítulo 10. Publicado, 25 de noviembre de 2024. Creado, 25 de noviembre de 2024. El pequeño libro del Apocalipsis 10/diagonal El Evangelio Eterno. Canal de YouTube del Espíritu de Profecía. Escucha mis palabras, oh Israel, e inclina tus corazones en obediencia al sonido de mi voz y recibe en mansedumbre las palabras de Yeshua HaMashiach para que por las palabras del Evangelio Eterno puedas obtener la salvación y llegar a la vida eterna en tu verdadero Mesías que verdaderamente lucha por ti en amor. Así que vengo a advertirles, incluso a los de Jacob y a todos los que leen y aceptan las palabras del Evangelio Eterno en fe salvadora, que puedan tener fe en Yeshua HaMashiach que también es Jesús el Cristo, y que puedan tener fe en Yahweh el gran Yo Soy de cuyo corazón el Evangelio Eterno permaneció oculto hasta los tiempos de su revelación y así Juan el Revelador selló las voces de los 7 truenos cuyas voces escuchó. Y así vengo a advertirles de la araña que ha tejido su red y ha atrapado al mundo en su abrazo, incluso mientras se alimenta de la sangre vital de otros, y para que puedan evitar sus muchas redes para que no sean atrapados en su abrazo mortal. Por lo tanto, inclinad vuestros corazones en obediencia y escuchad las palabras de vuestro verdadero Mesías, Yeshua HaMashiach. Porque en verdad he venido para hacer que el hombre sabio entre vosotros sea aún más sabio, para que podáis discernir los tiempos en que vivís y para que podáis entender a vuestros enemigos y su naturaleza y sus caminos mentirosos, porque se mueven en gran secreto y furtivamente y por medio del engaño hacen la guerra. Porque todos son farsantes que fingen, y la araña se mueve en gran secreto y furtivamente hasta que la presa de la araña queda atrapada en su red, la cual la araña siempre usará para sus propósitos nefastos. Por lo tanto, vengo a advertirles sobre la araña y a mostrarles sus caminos para que puedan evitar su veneno y mantenerse a salvo de su abrazo paralizante y mortal. Pero, ¿qué araña ha hecho alguna vez un imperio y una nación? ¿Y qué araña se ha unido alguna vez a la confederación de los caídos, incluso haciendo felizmente su parte en el mal rebelde? ¿Y qué araña ha asumido alguna vez las identidades de aquellos atrapados en su red? Sin embargo, así es la araña de la que vengo a advertirles y verdaderamente, la araña es uno de los muchos componentes del reino de los enemigos y es una araña venenosa y venenosa. Porque la araña teje su red con sigilo y engaño. Incluso teje una red de engaño y una red de deudas, y su red ahora envuelve a toda la tierra en su sigiloso abrazo. Consideremos una araña en su entorno natural, teje su red sigilosamente en lugares donde puede atrapar a su presa, incluso cuando ésta cae desprevenida en su red. Y mientras su víctima lucha por liberarse de la red en la que quedó atrapada sin darse cuenta, atrapándose aún más, la araña entra en acción e inyecta su veneno mientras envuelve a su presa en su red. Entonces la araña conserva a su presa para sus propios fines y se alimenta lentamente de ella hasta que no queda nada, dejándola completamente desolada hasta que realmente su víctima ya no lo está. Sin embargo, así son los caminos de la araña natural creados para los propósitos de Yahweh, excepto que, ¿quién de ustedes ha visto alguna vez a una araña trabajar en conjunto con un imperio y nación de otras arañas? Sin embargo, los caídos han unido a sus arañas en estos tiempos finales. Y por eso vengo a advertirles acerca de un pueblo descendiente de Jafet, que engendró a Gomer, y de Gomer vino Askenaz, y de Askenaz una nación porque Askenaz está en la tabla de naciones en los órdenes de la antigüedad, incluso en los días en que los hombres vivían bajo el pacto de Noé, pacto que la humanidad abandonó, y sin embargo, hubo un fiel Abraham que buscó los caminos de Yahweh cuando la tierra se rebeló una vez más contra su Creador. Sin embargo, aunque el hombre natural rechazó el pacto de Yahweh, Yahweh es fiel a sus promesas de todos modos. Y ninguna promesa del pacto que Yahweh hizo con Noé, quien era un hombre justo ante los ojos de Yahweh, jamás cayó a tierra sin cumplirse y todo será sí y amén para siempre porque Yahweh es siempre perfectamente fiel. Después de que la tierra fue inundada en los días de Noé, la tierra fue dividida por suertes en herencia entre los hijos de Noé en los días de Peleg, y así Jafet fue a su herencia en las tierras del norte. Y la gente era de una sola lengua, y los hijos de Cam se congregaron en la tierra que se convirtió en Babilonia. Y los príncipes de Nimrod tomaron consejo junto con Fut, Mitzraim, Cus y Canaán y sus familias para construir su ciudad y en ella una torre fuerte, incluso una torre alta para que pudieran hacer guerra contra los cielos y para que se congregaran para que pudieran hacerse un nombre por sí mismos en rebelión contra el mandato de Yahweh de ser fructíferos y multiplicarse para que pudieran repoblar la tierra.
Pero así son los caminos del hombre natural sin fe, que en sus lujurias y orgullo sirve al pecado y por lo tanto sirve al padre del pecado, incluso al diablo, por medio de la desobediencia de la humanidad a Yahweh debido al pecado en la carne del hombre natural. Y de la posteridad de Nimrod, que creció en la maldad, se dice que de los malvados surge mucha maldad. Y así Nimrod contaminó la tierra con los caminos de los caídos, y de sus hechiceros y hechiceros surgieron las antiguas escuelas de misterios, donde los hechiceros de los caídos enseñaron sus misterios sin valor a quienes serán arrojados a las llamas para siempre en los pecados de los Satanás, y se unirán a ellos en su herencia eterna. Y Nimrod surgió en el primer imperio después del diluvio de Noé, incluso cuando Nimrod gobernó la tierra con injusticia, incluso un gobierno que los caídos buscan tener para sí mismos plenamente sobre la tierra, pero no tendrán una edad de oro, sino un juicio severo. Entonces Yahweh en juicio hizo que la tierra se abriera y se tragara la tercera parte de su torre, y cayó fuego del cielo que consumió la otra tercera parte de la torre, y una tercera parte quedó como memorial contra ellos. Por eso se le llamó el nombre de Babel, porque allí confundió Yahweh el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y muchas naciones y pueblos rechazaron y olvidaron a Yahweh que hizo pacto con Noé, y así olvidaron el pacto que Noé hizo con Yahweh según su herencia y según los idiomas que hablaban, olvidaron el pacto de Yahweh con Noé, y se volvieron a los caminos de los caídos porque no había otra opción. Y sin embargo Abraham se convirtió en Abraham y el justo vivirá por la fe. En Babilonia Nimrod hizo mucho mal, pues hizo muchos ídolos y se declaró Dios, y creó su trinidad blasfema, una profana trinidad de tres, con la intención de burlarse de la verdadera divinidad y de la prometida descendencia de la mujer, y de extraviar a los hijos de los hombres en la injusticia. Y así, Nimrod estableció sus llamadas escuelas de misterios cuando el conocimiento de los caídos comenzó a extenderse nuevamente y a cubrir la tierra, y la humanidad volvió a cambiar la verdad de Yahvé por una mentira, y adoró y sirvió a la creación más que al Creador, quien es bendito por siempre jamás. Amén. Y cuando el pueblo fue dispersado de Babilonia, también el conocimiento y los caminos espurios de los caídos fueron esparcidos con ellos, incluso con todos sus rituales repugnantes y blasfemos de aquellos que comen la carne con la sangre y aquellos que beben la sangre de Adán donde reside la vida de la carne, incluso prácticas completamente corruptas y abominables que Yahweh ha prohibido de una vez, para siempre y para siempre porque Adán fue hecho a la imagen de Yahweh y la vida de la carne está en la sangre. Sin embargo continúan en sus caminos repugnantes y blasfemos hasta este mismo día, y sus prácticas y ritos se han conservado en aquellos que adoran a los demonios y se inclinan ante ídolos mudos y estos son los caminos de la araña, y sin embargo, la araña pretende ser el justo Jacob de quien no tiene parte ni suerte. Y así, los caminos del mal se atrincheraron en los caminos de los pueblos de las naciones una vez más. Y de Gomer vino Askenaz y de Askenaz con el tiempo vino una gran nación de personas que se convirtieron en nómadas que vivieron y vagaron por el paso de Eurasia y sus alrededores, incluso donde hicieron su imperio. Incluso ese imperio creció en la injusticia y cayó ante sus enemigos de la misma manera. Incluso cuyos enemigos los atacaron a causa de su injusticia y en lugar de aceptar a Jesús el Nazareno y apartarse del mal, en cambio pretenden ser Jacob, y de Jacob nunca hubo una tribu de Askenaz o Jafet. Aún así, rechazaron a Jesús el Nazareno porque son de su padre el diablo y sus lujurias están obligados a hacer por siempre. Y de los hijos de Askenaz, cuyos caminos eran malos y engañosos, surgió un pueblo, excepto que no eran completamente de la raza de Adán, sino mala cizaña plantada entre el trigo de Yahweh, que se han corrompido para siempre en la injusticia. Incluso aquellos que nacieron de su padre el diablo, porque la simiente del diablo aún permanece, aunque los arrancaré por completo y los arrojaré al horno tal como Yahweh ha declarado. Y de Askenaz surgió la araña, pero no era una araña natural, sino una nación de abominables arañas, alteradas incluso de la imagen de Yahweh su creador, que están eternamente atadas a las lujurias de su padre, el diablo, de cuyas lujurias harán. Y así las arañas se dispersaron por todas partes, incluso cuando huyeron de las manos de los enemigos de la injusticia que se opusieron a los caminos de la araña. Y así Askenaz rechazó a Yeshua Amasiach, de quien no tienen parte ni suerte. Así que en verdad, la humanidad ha sido extraviada por los caídos desde que Adán cayó de su estado sin pecado del cual fue creado en el jardín del Edén y la corrupción se extendió por toda la tierra a través del linaje de Caín. De esta corrupción los vigilantes caídos corrompieron aún más cuando descendieron al monte Hermón en los días de Jared. Por lo tanto, Yahweh lavó su corrupción de la faz de la tierra en ese gran diluvio en los días de Noé y sin embargo, los caídos restablecieron sus caminos después del diluvio, porque así Yahweh permitió que la humanidad eligiera por sí misma.
Porque verdaderamente, verdaderamente, Yahweh ha dado a todos los que creó con libre albedrío en su creación la libertad de elegir si vivirán los caminos de Yahweh o elegirán servir a los Satanás en su rebelión, rebelión que pronto llegará a su fin. Porque yo, Yeshua HaMashiach, soy el que herirá la cabeza de la serpiente, incluso el que destruirá por completo su reino para nunca más levantarse. Así es y así es la verdad que enseñé acerca del reino de los cielos cuando vine a Israel como el Cordero de Dios durante mi tiempo en la carne en Judea. Porque así está escrito, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, vino su enemigo, y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y cuando la hierba brotó y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Entonces vinieron los siervos del padre de familia y le dijeron, Maestro, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, ha salido la cizaña? Y él les respondió, algún hombre envidioso ha hecho esto. Entonces los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, a no ser que mientras vais a recoger la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, coged primero la cizaña, y atadla en gavillas para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Así también, porque el trigo se inclina en obediencia mientras que la cizaña se yergue en malvado desafío. Selah. Sin embargo, así es que los tiempos de la recolección han llegado, y yo recogeré mi trigo en el granero de Yahweh porque ha llegado el tiempo de cosechar los primeros frutos. Y así sucederá que arrancaré por completo la cizaña y la ataré, y serán arrojadas al fuego en su juicio. Así que entiendan la tierra en la que viven e incluso la guerra en la que nacieron. Incluso la guerra de la semilla que ha asolado desde el jardín del Edén donde Yahweh declaró la guerra a la serpiente y a los caídos debido a su maldad y por corromper el jardín de Yahweh. De la cual guerra culmina en la derrota total para todos los que se han rebelado de esa manera con los caídos y su herencia de azufre ardiente los espera. Y así declaró Yahweh, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya, tú le herirás en el calcañar, y él te herirá en la cabeza. Y así fue herido mi calcañar en mi crucifixión cuando me entregué voluntariamente como la Pascua perfecta, como el Cordero de Dios, en manos de mis crueles enemigos. Y yo soy la descendencia prometida de la mujer que aplastará por completo la cabeza de Satanás y haré de mis enemigos el estrado de mis pies, porque soy el león de la tribu de Judá y en justicia vengo a juzgar y hacer la guerra. Por lo tanto, entiendan que la guerra de la semilla se gana completamente en Cristo Jesús, tal como le pedí a Pedro que escribiera hace muchos jubileos, naciendo de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y de nuevo le pedí a Juan el Revelador que escribiera en su carta, todo aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque su simiente permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, todo aquel que no practica la justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Por lo tanto, todos los que están sellados en Cristo nunca pueden corromperse de esa manera y tampoco pueden pecar donde son alterados del sello del Dios vivo, es decir, Yahweh a quien pertenecen. Por lo tanto, no permitan que tal necedad los perturbe, ya que aquellos nacidos de nuevo de mi Santo Espíritu de filiación y sellados con el sello de Yahweh pueden ser arrebatados de mi poderosa mano por ningún medio. Por tanto, para aquellos que han alcanzado la salvación, su salvación está asegurada. Y así revelaré los caminos de la araña, y revelaré a la araña por completo, aunque a las arañas les encanta moverse con gran sigilo, aún así expondré sus caminos. Porque estas arañas mutadas son aquellas que asumen las identidades de aquellos a quienes planean asesinar. Estas son arañas que prosperan con gran crueldad y aman torturar a sus presas sin otra razón que satisfacer los deseos de su padre al que están obligadas a servir y de cuya descendencia son. Estas arañas mutadas de las que hablo son incluso ladronas, y rateras, y asesinas y farsantes, y son culpables de mucho, mucho más, que nunca pueden tener lo suficiente y que anhelan la muerte de Adán para poder tener su edad de oro para siempre junto con los caídos. Y así las arañas se han movido por el mundo y han tejido sus redes juntas con gran sigilo y secreto. Incluso una gran red de deudas porque la araña prospera y se ha enriquecido con el oro que ha adquirido mediante la usura injusta. La araña se ha escondido y se ha disfrazado de Jacob y se han fabricado un disfraz convincente. ¿Por qué la araña no puede mostrarse verdaderamente como una araña maligna y mutada, pues qué cazador pone la trampa a la vista del pájaro?
Pero la araña se disfraza y cambia su apariencia y sus modales para mimetizarse con aquellos a los que desea alimentar. Y cuando la araña comienza a tejer su red entre aquellos que, sin saberlo, le han permitido espacio para tejer entre su nación, la araña atrae entonces más arañas, ya sea que se unan a ella en sus malvadas conquistas o a través de más cizaña que nace del saco de huevos de la araña, que se escabullen para tejer sus propias redes y continuar el ciclo de la muerte. Y así Adán es atado y envuelto en un capullo por estos malvados arácnidos. Y lentamente y con gran deleite atrapan y se alimentan de Adán, y con gran crueldad y malicia la araña busca toda la tierra para sí misma y para sus padres a cuyas lujurias están atadas. Porque en su engaño las arañas de Askenaz se han unido a Esaú, por medio del Talmud, porque en muchos jubileos pasados adoptaron el Talmud como su amo y gobernante, sin embargo no son verdaderos prosélitos de Moisés, ni siguen el camino de Yeshua Amasiach, pero sí fingen. Y de Esaú fueron mis asesinos, y por la falsa sabiduría de Esaú, incluso sus tradiciones blasfemas de hombres que elevan por encima de los caminos de Yahweh, han contaminado a Jacob, y han entrampado al hermano de Esaú muchas veces. Así les dije durante mi tiempo en la carne como el Cordero de Dios: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, entonces habla de lo suyo propio, porque es mentiroso y padre de mentira. Sin embargo, la araña nunca se ha apartado de los caminos de los caídos y todavía participa y disfruta de sus malas prácticas. Porque la araña se aprovecha de los niños que ha envuelto en un capullo como su presa y bebe la sangre de los pequeños que atormenta en su abrazo. Porque la araña satisface sus repugnantes lujurias en los pequeños de cuya nación anfitriona secuestra con gran sigilo mientras los pequeños son atrapados en su red. ¿Y qué araña ha habido que teja una red y, sin embargo, haga túneles en la tierra? Porque la red de la araña incluso va bajo la tierra y su red cubre una gran extensión, y la araña busca un imperio y un reino mundiales. Y así la araña se mueve con gran engaño, porque mediante el engaño hace la guerra. Y sin embargo estos impostores que se han unido a los caídos para siempre y de cuya descendencia son verdaderamente, pretenden ser Jacob y han reclamado falsamente la tierra prometida, de la que no tienen ni parte ni suerte, sino que son impostores que fingen. Y de sus caminos viene la trampa que la bestia de la tierra le tenderá a Jacob, porque por medio del Talmud de Esaú, Askenaz se ha unido en confederación con Esaú, y serán unidos aún más por el cordero del dragón, incluso su falso cordero con 2 cuernos. Incluso un cordero antinatural donde un cuerno gobierna el mar según Noé y el otro cuerno gobierna la tierra prometida en gran blasfemia y engaño, porque es el cuerno pequeño de Daniel, y así la tierra será gobernada por su gobierno por un corto tiempo. Porque unirán a todas las fuerzas y facciones del mal bajo su gobierno, y las reunirán para luchar en ese gran día, donde todos serán arrojados violentamente para siempre y al castigo y juicio eternos irán para siempre. Y sin embargo las costumbres de las arañas son las de chantaje, extorsión, asesinato, corrupción y muchas costumbres malvadas que la araña enseña y vive, porque la araña siempre busca crear más arañas que sean 2 veces más hijas del infierno que ellas. Y así las arañas bailan y se celebran a sí mismas por su genocidio contra la gente de la tierra, incluso bailando con los brazos entrelazados mientras bailan de alegría por la muerte y destrucción de sus víctimas, muchas de las cuales son mujeres, niños y bebés, y así su destrucción no se demora. Sin embargo, han tomado a los líderes del mundo y han atrapado a los reyes de la tierra tanto por consentimiento como por conquista, y casi han subyugado a toda la tierra en sus muchas redes, y en sus redes la tierra está atada y entregada a las manos del dragón para el juicio y la destrucción, que casi han llegado por completo. Y sin embargo la araña grita de dolor mientras se alimenta de su presa, incluso para que parezca la pobre víctima perseguida, cuando en verdad es la araña quien persigue y victimiza a Adán. Por tanto, escuchad mi voz, mis compatriotas, todos los que leéis estas palabras, y apartaos de la araña y de sus telarañas, porque cuando alguno se aparte de su perdición e invoque el nombre del Señor, Jesús el Nazareno, quien es también Yeshua Amasiach, el verdadero Mesías de Israel, verdaderamente esa persona será salva. En verdad, os ordeno a todos y cada uno que rechacéis completamente su Talmud blasfemo, que es un libro de gran maldad, inmundicia y engaño, un libro escrito por Esaú y adoptado por la sinagoga de Satanás, en cuya sinagoga solo reside el mal y la inmundicia. Porque la araña es la sinagoga de Satanás, nacida incluso de la tribu de Askenaz de Jafet, que no tiene parte ni suerte en la herencia de Sem, y especialmente en la del justo Jacob, de quien salvaré con vida un poderoso remanente. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos y volveos a Yeshua Amasiach,
para que aprendáis de mí y aprendáis a vivir los justos caminos de Yahweh, de cuyos caminos soy yo y de quien soy la palabra hecha carne, porque Moisés está vivo plenamente en Yeshua HaMashiach y en mi Nuevo Testamento están todas las promesas y pactos de antaño, las cuales promesas se cumplirán plena y completamente en mi reinado milenial y reino que estableceré en justicia sobre la tierra. Yo soy Yeshua HaMashiach, quien es el verdadero Mesías de Israel, y verdaderamente soy su Rey, Señor, sumo sacerdote y Mesías para siempre y de mi reino y gobierno no habrá fin. Yo soy quien viene a advertir a mis compatriotas de este gran engaño y destrucción que seguramente ha envuelto a la tierra en su red porque las arañas han tejido sus redes en todo el mundo ahora. Yo soy Cristo Jesús, y he enviado estas palabras por medio de mi mensajero y siervo, y por medio de mi mensajero y siervo han sido enviadas estas palabras. Yo soy Jesús el Cristo, quien también es Yeshua HaMashiach, quien ha revelado las palabras del Evangelio eterno junto con Yahweh mismo en los tiempos de revelación que son ahora. Es decir, los tiempos de revelación antes de que comiencen por completo los problemas de Jacob, para que Jacob pueda ser salvo. Por tanto, entended la gravedad de mis palabras y no seáis incrédulos, sino solamente creed en mi testimonio y escuchad mis palabras y apartaos de la incredulidad y rebelión obstinada, porque ahora son los tiempos de volver a Yahweh por medio de Yeshua HaMashiach aun en tiempos de angustia de los cuales han llegado tiempos. Y todos los que vengan a su Mesías eterno y me acepten a mí y a mi Nuevo Testamento alcanzarán la salvación en sus propios órdenes. Aquellos que invoquen el nombre del Señor Jesucristo en los honores del martirio serán resucitados en la resurrección de los justos y el peso de su recompensa eterna superará con creces sus luchas y problemas, por lo que los fortaleceré para vencer, tal como Yahvé me fortaleció a mí para vencer. Y aquellos de Jacob a quienes esconderé en el desierto de los tiempos de la mayor tribulación jamás vista, después de lo cual serán llevados vivos a mi reino milenial, para que sean fructíferos y se multipliquen, y viviremos los caminos de Yahweh porque en justicia será gobernada la tierra, y ninguna cosa mala entrará en ella. Y soy yo, Yeshua HaMashiach, quien declara el cumplimiento de los tiempos para que la tierra dé a luz a los que durmieron en Cristo y para liberar a los que estén vivos y permanezcan en mi venida y sean hallados fieles en Cristo, porque verdaderamente los tiempos son ahora. Selah. Yo soy, Yeshua HaMashiach, y vengo por vosotros mis amores, y yo soy quien el gran yo soy me ha hecho. Así que entiendan el amor que tengo por ustedes y entiendan el amor que Yahweh tiene por ustedes porque verdaderamente nuestro amor es un fuego que todo lo consume, y el amor de Yahweh no puede ser conquistado porque Yahweh no puede ser conquistado y Yahweh es amor y Yahweh es luz, y yo los estoy llamando al reino del amor y de la luz y de la justicia, incluso donde la gloria de los redimidos brillará para siempre más, y la creación será liberada en la gloriosa liberación de los hijos justos de Yahweh a quienes guiaré como su Rey de reyes y Señor de señores. Y así todos sabrán que ustedes son míos y yo soy suyo por el amor que me demuestran al obedecer mis mandamientos y por el amor que se demuestran unos a otros mientras siguen con sus vidas sin importar los problemas. Que amarán a Yahvé con todo su corazón, y con toda su alma, y con toda su mente y con todas sus fuerzas, y que verdaderamente amarán a su prójimo como a sí mismos y así son los mandamientos de Yahvé. Sigue perseverando, esposa mía, porque ha llegado la hora de tu redención plena. Y por eso firmo mi nombre en testimonio del Evangelio eterno, para que así sea. Firmado en el amor de Yahvé y en mi sangre expiatoria para siempre. Yahweh el gran yo soy, y Yeshua HaMashiach que también es Jesús el Cristo, amén. Salud.